Hola amigos y amigas, mi nombre es Josué Pineda Méndez, soy estudiante de la carrera Ingeniería en Producción Industrial en la Universidad Tecnológica de Honduras, donde estoy cursando la asignatura Filosofía impartida por la catedrática Carmen Durón. En calidad de tarea final estoy presentando este video relacionado al tema el vitalismo. Vamos a hablar un poco sobre el vitalismo. Nos vamos a preguntar, ¿qué es el vitalismo? El vitalismo es una teoría protocientífica según la cual los organismos vivos se caracterizan por poseer una fuerza o impulso vital que los diferencia de forma fundamental de las cosas inanimadas y no está sujeta a las leyes psicoquímicas generales. A pesar de una larga trayectoria histórica intentando demostrar que se trataba de una teoría obsoleta, la obra de Georges Canguilhem y los trabajos de la teoría de Janet Bennett siguen planteando que el alcance explicativo del vitalismo sigue más vivo que nunca, aún en esos tiempos, ¿verdad? Vamos a hablar un poco sobre el vitalismo occidental, sobre la conceptualización, perdón. El vitalismo europeo se opone a las explicaciones mecánicas que presentan la vida como fruto de la organización de los sistemas materiales, que le sirven de base. Es un aspecto de voluntarismo que argumenta que los organismos vivos, no la materia simple, se distinguen de las entidades inertes porque poseen fuerza vital o el elan vital. Ok, vamos a relacionarnos un poco con la historia del vitalismo, porque estaba leyendo anteriormente que decía que ante el fracaso del mecanismo cartesiano en la explicación de la desigualdad de lo orgánico, el vitalismo empieza a expandirse por toda Europa a finales del siglo XVIII. En biología, este cuadro teórico tuvo un momento fecundo porque apartaba lo vivo del mecanismo y las explicaciones causales reductivas del pensamiento cristiano del siglo XVII, sin caer en lo sobrenatural. Bueno, vamos a hablar un poco sobre Friedrich Nietzsche. Nos vamos a preguntar quién era Friedrich Nietzsche. Bueno, Friedrich nació en Rocky, Thuringia. Wagner y Schopenhauer fueron sus guías espirituales. A los 24 años fue nombrado profesor de la Universidad de Basilea, En 1881 comenzó a padecer trastornos mentales que le acompañaron hasta su muerte. Planteaba que la vida tiene sentido biológico, es decir, es impulso natural, es vivencia. Algunas de sus obras son: así hablaba Zaratustra, la voluntad del poder más allá del bien y del mal, genealogía de la moral y el ocaso de los ídolos. Bueno, vamos a hablar también de la vida del superhombre. Tiene voluntad de poder como totalidad, impulsos, pasiones, capacidades, voluntad de vivir, vivencia existencial, proyecto de constancia, de superación y creación para no ser uno más del rebaño. Vamos a hablar también de Henry Bergson, que nació en París, fue profesor de filosofía durante 22 años en el Colegio de Francia, de filiación espiritualista, estuvo muy próximo al catolicismo. Sus obras bellamente artísticas gozaron de mucha popularidad. Planteó que el objetivo principal de la filosofía es la capacitación de la realidad, aunque principalmente de la vida, lo cual se logra mediante la intuición. Donde murió Henry.
Murió en París durante la ocupación nazi. Sus obras principales son Los datos inmediatos de la conciencia, Materia y memoria, La evolución creadora y las dos fuentes de la moral y la religión. Bueno, vamos a hablar sobre el vitalismo en la filosofía. El vitalismo en la filosofía se ha expresado en diferentes corrientes y tiene distintas explicaciones. Como lo mencionábamos anteriormente, también se conoce como filosofía de la vida. Se formuló entre los siglos XX y XXI en contraposición al racionalismo filosófico. Para los filósofos de esta corriente, la vida no es mera respuesta a los mecanismos racionales y además es valiosa en sí misma y no es función de elementos que le son ajenos. Para el vitalismo filosófico, en general, la vida humana es vista como un proceso y como tal no puede ser reducida al comportamiento mecánico o el mero racionalismo. En este sentido se dieron al menos dos corrientes de vitalismo filosófico, que es una, aquella que proponga la exaltación de la vida desde el punto de vista biológico, y la segunda sería aquella que proponga la vida en un sentido histórico o biográfico. La segunda sobresale la valoración de la experiencia vital en sí, es decir, el valor del conjunto de experiencia humana que una persona acumula a lo largo de su existencia, lo que valoriza además de la perspectiva y la teoría de las generaciones. En esta tendencia podemos mencionar el español Ortega y Gasset. Bueno, vamos a hablar un poco sobre John Jacob Berzelius, que es uno de los estudiosos que el vitalismo a lo largo de la historia ha tenido. Un químico nacido en Suecia en 1779, quien se considera el principal propulsor de la corriente. Pero tampoco podemos dejar de nombrar a los médicos, como lo dijimos anteriormente, Stanley y Bourdieu, entre otros, ¿verdad? Reis relacionó el concepto de impulso vital con uno de su propia autoría, el orgón. Se trata de un tipo de energía esotérica que propuso en la década de 1930 y que más adelante continuó desarrollando su discípulo, que era Charles Keller. Luego de su fallecimiento en 1957, se consideraba una sustancia presente en todas partes y carente de masa. Bueno, mencionábamos que la fuerza vital que postulaba el vitalismo puede asociarse a conceptos como espíritu o alma, y es lo que diferencia lo vivo de lo inerte. En este sentido, cuando una persona fallece, básicamente pierde su fuerza vital. Bueno, con esto concluimos el video. Muchas gracias por su atención. Espero que entiendan un poco sobre el vitalismo y hasta la próxima.